segundo, a este segundo evento del ciclo de conversatorios Políticas Sociales y Pobreza, Cambio de Rumbo. La hemos titulado con el equipo de la línea de pobreza, territorio de exclusión social del CISJU, del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Juventud de la Universidad Católica Silva Enrique, y la Escuela de Trabajo Social de nuestra misma universidad. Estamos organizando este ciclo entonces para poner en discusión ciertos temas que nos parecen relevantes, atractivos, contingentes por lo demás, en un momento que sabemos que como país y como sociedad están abiertos una serie de debates que van a marcar el futuro de nuestro desarrollo. Por un lado, este intenso debate se inicia, ¿cierto?, en términos más amplios, respecto de la propuesta, de una crítica radical, explosiva, podríamos decir, a propósito de la denominada revuelta o estallido social de octubre del 2019, que se ratifica de manera clara en el 80% del apruebo a la nueva Constitución. También una voluntad interesante, relevante, expresada en la elección, ¿cierto?, de la configuración que finalmente tuvo el grupo de constituyentes que inician su trabajo prontamente. Y en ese marco, con esa motivación, es que decidimos generar este espacio de conversación e invitar a dos personas muy destacadas y con propuestas para el debate muy interesantes, ¿cierto? Por un lado tenemos a Gabriela Cabaña, que es estudiante del doctorado en antropología del LSI y que es integrante de la red chilena de ingreso básico. Luego les cuento más detalles de Gabriela, que aceptó esta invitación. Y por otro lado también tenemos a nuestra invitada Clarisa Hardy, de la presidenta del Instituto de Igualdad. También les cuento luego más detalles de su larga trayectoria, que nos van a estar entonces, en principio en este conversatorio, nos van a estar poniendo algunos elementos, tanto del debate, del origen, de la trayectoria que ha tenido esta idea de política, y también en el caso de Clarisa, que es muy interesante, nos va a presentar una propuesta ya de lógica para implementar una renta básica ciudadana, la han denominado ella y su equipo desde el centro de la Universidad de Santiago, ¿cierto?, de Ideas para el Futuro. Y lo vamos a comentar entonces en un minuto. Sin más preámbulo, entonces, le doy la bienvenida a todas y todos los que se han ido sumando. Solo reitero para quienes se han sumado en los últimos minutos que este es el segundo evento de un ciclo de conversatorios que hemos generado desde el CISJU, el Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Juventud, en conjunto con la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica Silva Enrique, que busca poner en discusión, ¿cierto?, las políticas sociales y pobreza, y preguntarnos más genéricamente si hay o no un cambio de rumbo a propósito de los debates abiertos en Chile en este marco. Bien, como les decía, un gusto ver además conectadas y conectados a muchas amigas y amigos de distintos espacios, algunos que no veía hace mucho tiempo, así que un gusto encontrarnos en esta virtualidad. Y nada, vamos entonces con nuestra primera invitada, le damos la palabra. La estructura de nuestro conversatorio es más o menos la que tuvimos en el primer evento, que es, le damos 20, máximo 25 minutos a Gabriela, lo mismo a Clarisa, y luego de eso vamos a abrir un espacio para preguntas y comentarios, y la idea es que a través del chat nos vayan dejando plasmadas sus inquietudes, sus preguntas durante las presentaciones, ¿sí?, para optimizar también el tiempo de intercambio de ideas al final. Como les decía, vamos a partir entonces con la presentación de Gabriela Cabaña. Gabriela Cabaña es socióloga y antropóloga, es investigadora doctoral de la Escuela de Antropología de la London School of Economics
y es parte de la red chilena de ingreso básico y también de la Basic Income Earth Network. Adelante, Gabriela, entonces, con tu presentación. Te escuchamos atentamente. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias a toda la organización, a Clarisa, por supuesto, y a todas, todos que están hoy día. Es súper motivante, de verdad, estar en un espacio que llama al debate, a la discusión profunda y estimulante de los paradigmas que nos estamos cuestionando, ¿verdad? Tantas cosas hoy día en tantos contextos que se cruzan, así que eso, tengo muchas ganas de compartir mi punto de vista, que es solo un punto de vista de muchas formas en las que una se puede aproximar a la renta básica, y bueno, ahí vamos a ir viendo qué otros elementos surgen de la discusión, qué otras cosas les interesan a ustedes también. Entonces, antes de comenzar, es bueno hacer esta salvedad de que la literatura y la discusión que rodea la idea de una renta o ingreso básico universal, como le llamamos a veces en la red chilena de ingreso básico, es súper variada y súper rica. Existen un montón de argumentos, un montón de ventanas por las que se puede entrar este tema. Entonces yo ahora, en estos breves minutos, voy a centrarme en un argumento, que es el argumento que yo he desarrollado, que yo he investigado, que es un argumento centrado en una perspectiva feminista de cuidados y una perspectiva también ecológica y sobre la necesidad de una transición ecológica. ¿Ya? Entonces voy a aproximarme a hacer un diagnóstico de los sistemas actuales de bienestar, de cómo se entiende la integración social, de cómo se entiende la idea de protección, de asistencia social, desde esa mirada y mediante ese camino, en el fondo, voy a llegar a la conclusión de la renta básica, pero esta es, sin duda, es solo uno de los caminos que se pueden recorrer y podemos encontrar también otras formas de llegar a la conclusión de que esta política es necesaria. Bien, entonces, habiendo hecho esa salvedad, quería comenzar con este diagnóstico sobre nuestro actual modelo de integración social acá en Chile, pero también podemos decir un modelo predominante en el mundo, o por lo menos bien claramente en Latinoamérica, que tiene que ver con esta idea de comprender que la integración social se basa en una idea de inclusión al desarrollo y en la cual la focalización se ha centrado, ha tenido un enfoque más bien residual, ¿verdad? O sea, entendemos que mediante las últimas décadas, mediante varios procesos de modernización, las personas han ido mejorando sus condiciones de vida, mejorando sus ingresos, mejorando la calidad de los bienes y servicios a los que pueden acceder, pero que sin embargo hay personas que no han podido acceder a los beneficios de ese desarrollo, y son personas que han quedado marginadas. Entonces, de alguna forma, los instrumentos de política pública tienen que dedicarse a identificar a esas personas que están fuera hasta ahora de estos beneficios del desarrollo, identificar a aquellos y aquellas que son vulnerables y de alguna forma asistirlos en su condición de vulnerabilidad. Es decir, hay algo que les está impidiendo participar plenamente de este modelo de integración, que es a través del empleo, ¿ya? O incluso las asistencias se pueden entender por periodos específicos en que las personas no pueden participar del empleo, por ejemplo, en una situación de discapacidad o después de cierta edad en la cual ya no trabajamos. Entonces, lo que quiero decir con esto es que todos estos entendimientos de lo que es la integración social se basan transversalmente, tienen como principio paradigmático el empleo como la forma única y central de trabajo, ¿ya? Y aquí, y por lo tanto de generación de valor de lo social. Y acá me tomo principalmente como de la larga tradición de críticas feministas a las ideas empleocéntricas de trabajo, en la cual muchas otras formas de actividades y de trabajo, por ejemplo, no remunerado, el así llamado trabajo doméstico, que no ocurre solamente en los hogares, queda completamente marginado y de alguna forma subordinado a esta idea central, como digo, paradigmática, de que el empleo es la forma a la que toda persona debería aspirar para poder ser una persona plenamente participante de la sociedad, ¿verdad? Ese es como el ideal óptimo al que queremos llegar. Y bueno, existen muchos problemas con estas expectativas, ¿no? Partiendo, y esto de nuevo desde una mirada desde los cuidados, partiendo porque estas jornadas de 44 horas semanales que tenemos hoy día en nuestro país asumen, ¿verdad?, una cierta división sexual del trabajo, una cierta estructura del hogar, una cierta necesidad de muchas veces externalizar los cuidados de nosotras mismas y de las personas que nos rodean a otras personas, quizás a personas que no reciben un pago o una remuneración, y en el fondo nadie que trabaje 44 horas a la semana puede cuidar verdaderamente de sí misma o de sí mismo, y por lo tanto
terminamos reorganizando los cuidados en torno a la posibilidad de poder mantenernos en este ritmo de empleo que es súper demandante y súper exigente. Y bueno, acá también podemos observar, sobre todo en la última década o en las últimas décadas en Chile, cómo este discurso del empleo se ha ido transformando y ha aparecido todo este imaginario, este nuevo imaginario, que más que pensar el empleo como dependiente, piensa el empleo independiente, ¿verdad? Toda esta idea de yo soy una mini pyme, soy una pequeña empresa, las personas que se convierten en emprendedores, en emprendedoras, y eso ha sido como una oleada bien importante a nivel de política social, de fomentar el emprendimiento, de fomentar la capacidad de generación de ingresos propios, y eso ha sido también un rasgo importante como de una forma de adaptación que ha tenido la política social en tiempos recientes, considerando que el empleo en su sentido tradicional, como existió varias décadas atrás, ya ha ido como erosionándose. Es cada vez más difícil encontrar esa forma de trabajo estable, con contrato, etc. Y bueno, todo esto a lo que nos ha llevado y que ha ido construyendo una otra forma de experimentar la precariedad y la vulnerabilidad, que ya no tiene tanto que ver con la pobreza, sino que con esta situación de inseguridad económica, ¿verdad? O sea, incluso cuando tenemos acceso a ingresos, vivimos en una constante inseguridad económica. Muchas veces, de un mes a otro, nuestras circunstancias pueden variar impredeciblemente, y es esta sensación de estar constantemente en esa, como al borde del barranco, que genera esta sensación de angustia, creo yo, que vimos muy presente y hemos visto todo en el periodo 18 de octubre y posterior, en el cual existe una sensación de, pucha, yo me parto el lomo trabajando y no hay ninguna ayuda para mí, soy invisible a los ojos del Estado, y existe una sensación que también se ha visto mucho con los temas de los bonos que se han entregado en contexto de COVID, de que todo este tema de calificar, de caer en las categorías de focalización es súper difícil. Se genera ahí como un quiebre en la sensación de solidaridad y la asistencia que se entrega desde el Estado. Bueno, una salida a esta situación que yo he identificado ciertos problemas es tomar una perspectiva de cuidados, tomar una perspectiva que desafíe la naturalización de las actividades que hacen, ahí pongo entre comillas, la naturaleza y las mujeres. Acá estoy tomando muy a brocha gorda los argumentos desde la economía ecológica y de los feminismos en general, que buscan valorizar y volver a poner al centro las actividades que sostienen y hacen posible la vida, y poner eso como el objetivo primordial de las sociedades, y después ver cómo los otros elementos se encajan en torno al cuidado y la preservación de eso mismo, ¿no? No como lo hacemos ahora, como yo decía, en la cual el empleo está al centro y todo lo demás se preocupa de sostener el empleo. En este paradigma lo haríamos al revés, pondríamos la vida al centro, y por lo tanto lo demás estaría subordinado a qué tanto contribuye a ese fin. Y este cambio de paradigma requiere lo que pongo ahí en el segundo punto, que es el reconocimiento de una dependencia y ecodependencia, es decir, dependemos de otras personas siempre y dependemos del medio ambiente en el que estamos habitando siempre, como una condición que es fundante y constante, no excepcional. Ya esto es muy importante, no es una situación residual por la que pasemos en algunos momentos de nuestras vidas o en algunas etapas en las que necesitemos cuidado y luego ya no las necesitamos y somos autónomos o independientes. Eso es una ilusión, o sea, siempre estamos dependiendo del cuidado de otras y de otros. Y ese reconocimiento es un gesto político importante. Y bueno, otra evidencia también, sobre todo desde la mirada ecológica, que como les decía, es súper importante desde mi mirada, es que tenemos también que tener en mente que nuestro actual modelo productivista nos está matando, y que de hecho las políticas para reducir la intensidad del empleo, como por ejemplo reducir la semana laboral o reducir la jornada laboral, pueden ser estrategias ecológicamente pertinentes para la gran crisis, no solamente climática, sino que también ecológica, podríamos decir civilizatoria, que estamos viviendo, y que es una posibilidad también que pocas veces se explora, porque de nuevo, como tenemos esta sociedad y estos paradigmas que son tan empleocéntricos, nos cuesta ver que quizás podríamos ganar mucho en términos de salud, de tiempo, de espacio para los cuidados, de tener un modelo que nos permita dedicar menos tiempo al empleo. Bien, entonces, habiendo hecho estos puntos, ahí me pregunto, bueno, ¿cómo repensamos el Estado y la sociedad desde aquí, desde esta entrada, desde este marco conceptual? Y ahí aparece la renta básica universal.
Y acá, bueno, les pongo estos 5 elementos, que son los elementos con los que lo define la Red Mundial de Renta Básica, la Basic Income Earth Network, que una renta básica universal, para que cumpla con todos los elementos que la constituyen en su integridad, tiene que ser, primero, incondicional, es decir, no requiere contraprestación, no requiere cumplir con ciertos requisitos, ni probar que uno está en una situación particular de necesidad, ese es el punto 1. Es universal, que bueno, podríamos decir esto es una extensión de que sea incondicional. Si es incondicional, es universal. Es decir, la reciben todas las personas, sin excepción, que son parte de una misma comunidad política. Punto 3 es individual. Esto es muy importante, no se recibe en base a familia o en base a hogar, sino que se reciben todas las personas a nivel individual. Ahí se puede, el detalle siempre está de quizás las personas menores de edad pueden recibir su pago a través de guardianes adultos, pero en general se piensa y se calcula como una persona, o sea, como un beneficio y un derecho a nivel individual. En cuarto lugar, es periódica, quiere decir que no es un bono, no es algo que se entrega una vez o que se entrega cuando se puede, sino que se entrega con una regularidad que es conocida. Puede ser una vez al mes, una vez a la semana, como queramos. Y en último lugar, es pagado en dinero de amplia circulación y de amplia aceptación. Esto es importante también porque hemos visto algunas políticas de transferencias condicionadas en las cuales se ponen algunas restricciones a lo que se puede gastar con ese dinero, ¿no? Me acuerdo, lo vimos por ahí, hubo una política de un municipio en la cual se entregaba un cierto ingreso, pero a través de una tarjeta que solamente permitía comprar comida, por ejemplo. Ya, eso sería una restricción que no calzaría con la idea de una renta básica universal. Que valora mucho la idea de que es decisión de las personas que hacen con ese dinero, no hay ningún espacio para que haya sugerencias de lo que se tiene que hacer, o restricciones de lo que se puede o no se puede hacer con esa plata. Entonces, acá, esta definición que les doy, así como bien esquemática, tiene raíces históricas que son bastante largas. Ya, o sea, esto es una propuesta que se ha puesto como muy de moda, yo diría, en los últimos 10 años. Tuvo como una profundización de la discusión, sobre todo después de la crisis mundial del 2008. Se empezó a discutir mucho ahí, y ahora último también en el contexto de COVID apareció con mucha más fuerza. La Red Mundial de Renta Básica se constituyó recién en los 80 del siglo pasado, pero sin embargo, cuando rastreamos las raíces históricas y las raíces filosóficas, políticas de esta propuesta, son bastante más antiguas, y de hecho hay quien sitúa la primera mención de una renta básica en el libro de Utopía de Tomás Moro, y en muchos otros textos que sobre todo hacen referencia a la imposibilidad de una democracia verdadera, y esto es muy importante, a la imposibilidad de una convivencia plenamente democrática, si es que no existe algo así como una garantía de las condiciones materiales de existencia. Ya, o sea, existe una preocupación de que cuál es el punto de que tengamos una libertad formal, o que seamos iguales en el papel, en la ley, si es que no tenemos ciertas condiciones de igualdad materiales, concretas, es decir, yo tener plata para comprar las cosas que necesito. No, hay una limitante ahí, que en el fondo los estados, podemos decir, o la comunidad política en la que queramos pensar, le debe a sus integrantes ese derecho a la existencia, y esas condiciones materiales que le van a permitir acceder a la existencia mínima, que los va a hacer no ser mendigos y mendigas, que los va a permitir salir de ese estado de necesidad y de súplica, en la cual se llega muchas veces a las situaciones de empleo, ¿no? O sea, se puede acceder a relaciones que son opresivas por la desesperación de poder acceder a estas condiciones materiales. También se ha visto como una herencia común de la riqueza creada en colectivo, ¿verdad? O sea, por el simple hecho de existir en una sociedad, somos todas herederas y herederos de lo que cientos de generaciones pasadas han creado como riqueza compartida, y ese reconocimiento que es político se manifiesta a través de una renta básica universal, por ejemplo. Y bueno, toda esta idea de republicanismo, que es algo que plantea mucho la escuela catalana, aquí cito a Raventós, que es una figura muy emblemática, que tiene que ver con esta misma idea que les decía de entender la libertad con un contenido sustantivo, y no solamente como algo que te garantice estar libre de opresiones externas, sino que entender que en la vida cotidiana la vivencia de una persona que no tiene sus condiciones materiales garantizadas es radicalmente distinta de alguien que sí. Entonces, que ahí hay una diferencia que es demasiado importante y demasiado fundante
para ignorarla. Y por lo tanto se puede ver como una forma de predistribución, ¿verdad? No es una redistribución, sino que es un punto de partida, un piso común que predistribuye lo que ya existe en la sociedad en esta forma de renta básica universal. Y bueno, habiendo dicho lo que la renta básica universal es, también es importante distinguirla porque a veces hay confusión de lo que no es, y sobre todo creo que acá hay como dos, después podemos debatir sobre los matices, pero hay dos cosas que es bien claro que no es una renta básica universal, que es primero, no es una renta básica de emergencia, es decir, no es una medida temporal. Hay toda una escuela que destaca, como se ponga ahí, como lo que ha pasado ahora en el contexto del COVID-19, sino que se tiene que entender como un derecho, ya como un derecho que tenemos desde que nacemos hasta que dejamos de existir, y que por lo tanto no puede estar circunscrita a condiciones específicas como una emergencia sanitaria. Y lo segundo es que tampoco es un impuesto negativo al ingreso, que a veces siempre se cita a Milton Friedman, que en algún momento habló de que estaba a favor de un impuesto negativo al ingreso, pero el impuesto negativo al ingreso funciona de manera distinta y no cumple con estos criterios de ser incondicional, universal, etc. Y que sería, en Chile tenemos una forma de impuesto negativo al ingreso que es la lógica, o sea, la medida del ingreso mínimo garantizado que les pongo acá, que ya está funcionando y que en el fondo funciona para el Estado suple, en el fondo, la brecha que hay entre ciertos sueldos que están bajo un umbral y ese umbral, ¿no? O sea, en este caso, todas las personas que están ganando menos de cierto monto terminan ganando sobre una cierta cantidad, ¿verdad? Un ejemplo, en el primero se pasa de 326 a 334 y el subsidio va bajando según el sueldo va subiendo. Bueno, esto no cumpliría con los requisitos de ser una renta básica universal. Ahora, ya habiendo hecho como un poco la discusión filosófica o conceptual, quería solo comentar algunos de estos puntos que los podemos profundizar más en el debate, que es que cuáles serían las consecuencias de tener una renta básica universal. ¿Qué esperamos? ¿Cómo esperamos que esto transforme la sociedad? Y bueno, en particular los problemas que yo identifiqué, aquí pongo algunas posibilidades, y cómo nos hace también repensar el Estado y cómo el Estado se tendría que reordenar completamente, más allá de esta política misma, se tendría que reordenar en su integridad para hacer sentido, ¿no? Para que esto sea parte de, le podemos llamar un estado de bienestar, o como le queramos llamar, pero en el fondo un estado que amplíe la lógica de incondicionalidad, que amplíe el ámbito de derecho, ¿ya? Eso es muy importante. Pero voy a mencionar primero lo que les pongo aquí en el lado izquierdo, que es las consecuencias sociales estructurales, porque obviamente no es solamente que la gente va a recibir plata y que, bueno, consecuencia número 0, vamos a ver una disminución, por ejemplo, en los índices de desigualdad y de pobreza, siempre dependiendo cómo se financie, ¿verdad? O sea, el financiamiento acá es súper importante, tiene que ser un financiamiento progresivo, en la cual la imposición o como queramos hacer la sacada de riqueza tiene que hacerse a las personas y a los grupos que concentran mayoritariamente la riqueza y no a través de medidas que serían regresivas como por ejemplo el IVA. Hacer una renta básica universal con IVA yo creo que sería sumamente regresivo. Tenemos que pensar formas que impongan a los grandes patrimonios. Pero bueno, considerando que eso es un criterio importante, como les pongo ahí, una de las primeras consecuencias sería que existiría mayor libertad para dedicarse al cuidado sin comprometer la seguridad económica y avanzar de este modelo que tenemos ahora, que es de lo que se le llama el modelo del ganador del pan universal, o sea, de que el sujeto que se piensa en la política es el sujeto hombre, trabajador, y todo lo demás es como la diferencia, ¿verdad? Es como el que necesita el ajuste. Podríamos pasar de ese modelo empleocéntrico a un modelo de cuidadora universal. Es decir, todas tenemos la capacidad de dedicar algo de nuestro tiempo a los cuidados sin comprometer nuestra seguridad económica. Eso se vuelve para todos los géneros, para ningún género y por lo tanto para todos los géneros. Eso sería una primera consecuencia que podría crear una reorganización de los cuidados, rompiendo este sesgo de género que hay, ¿verdad? En el cual los cuidados caen predominantemente en los hombros de las mujeres. Podríamos pensar en que podríamos dejar de depender de la deuda para formas cotidianas de consumo, que eso es algo que en Chile es un fenómeno bien importante, ¿verdad? El usar la tarjeta para pagar el supermercado,
lo cual genera aún más dependencia y formas muy depredadoras y extractivas de deuda por parte de las instituciones comerciales y bancarias. Imaginemos cómo eso nos liberaría de todos estos créditos fáciles que en el fondo nos ayudan a llegar a fin de mes y que son como casi un subsidio a los bajos sueldos, los sistemas de acceso fácil al crédito que tenemos en Chile. Luego Gabriela, estaría... ¿Sí? quedan 5 minutos, Perfecto. máximo 10 en el ideal. Perfecto. Gracias. Voy a estar en el tiempo. Lo que les pongo acá es la posibilidad de regenerar los territorios, las zonas de sacrificio, y esto es súper importante porque un argumento que se ocupa mucho cuando hay territorios que se vuelven dependientes de industrias extractivas, contaminantes y ecológicamente dementes, es que cuando esas empresas se van, queda un vacío, se genera desempleo y bueno, todos los problemas que vienen con eso. Y bueno, una renta básica universal le podría dar mucho mejor pie a las comunidades para que puedan regenerar sus territorios y pensar otras formas de habitarlo sin la dependencia de esos lugares, de esas actividades extractivas. Y bueno, básicamente el último punto que resume los anteriores, ¿no? O sea, todos estos cambios en otras esferas nos ayudarían también a cambiar nuestra relación con el empleo gracias al aumento de la seguridad económica. Pensemos, por ejemplo, lo que esto significaría como un aumento en el poder negociador de personas que buscan empleo o buscan mejorar las condiciones de su empleo. El poder de decir no, como se le llama en la literatura de renta básica. Y bueno, las consecuencias en el Estado, que solo las voy a mencionar rápidamente, que por supuesto esto requiere, como suelen notar las y los economistas, lo primero que escuchan cuando escuchan renta básica universal, es como, bueno, tenemos que pensar cómo vamos a financiar esto, ¿no? Eso es como la pregunta obvia. Y eso significa pensar una estructura de recaudación fiscal y de circulación del dinero, como les ponía ahí, que sea progresivo, va a depender de esta estructura de recaudación fiscal, y ahí en el fondo es como un campo de juego que está abierto, ¿no? Acá no hay como fórmulas ni recetas preestablecidas, pero podemos ponernos creativas y creativos. Quizás ahí Carissa va a tener más que decir al respecto que yo. Nos hace también pensar qué se queda y qué se va de las otras transferencias monetarias que existen, y también, como les decía, cómo la implementamos sin que esto signifique desmantelar o debilitar los otros servicios sociales que ya existen. ¿Ya? Esto es muy importante. Una renta básica universal nunca puede ser implementada a costa o como una excusa de disminuir otros servicios que son públicos o que son gratuitos. ¿Ya? Como que no es la idea dar una renta básica universal y, no sé, terminar con las escuelas públicas, por ejemplo, y que todo sea colegios privados. Eso sería un contrasentido absoluto al espíritu de la medida. Y bueno, el desafío de la implementación, ¿no? O sea, no, si bien es una política que se destaca mucho por ser sencilla en su diseño, implementarla está muy lejos de ser sencillo, y eso también es algo que podemos conversar más adelante. Y bueno, pensando precisamente en el desafío de la implementación, solo quería mencionar muy rápidamente, no voy a profundizar en cada uno de los ejemplos, pero sí quiero decir que si bien la renta básica universal no existe como un derecho garantizado establecido en ningún país, sí hay bastantes experiencias muy interesantes y medidas y políticas que comparten algunos de los rasgos que nos ayudan a entender cuáles son los desafíos y cuáles son los impactos que esto tiene en las distintas comunidades en las que se implementa. Bueno, como les pongo ahí, han existido experimentos de todo tipo, quizás algunos han escuchado el experimento de Finlandia, que fue uno de los más mediáticos, pero no se ha hecho solamente en países ricos o países europeos, sino que también han habido experimentos en Kenia. Ahí les pongo el ejemplo de India, que es súper interesante, que son comunidades rurales. Existe el caso de Alaska, que tiene un sistema de reparto anual de viviendas del petróleo. Ahora en Corea existe un sistema que da una renta básica a una cohorte de edad a través de una moneda local de una ciudad. Y bueno, en fin, hay un montón de pilotos en contextos muy distintos. Eso es lo que quiero ir, como no es algo que solamente funcione o que solamente haya producido interés en algunos contextos, llámese urbanos o solamente rurales o solamente, en fin, hay un amplio rango. Y en Latinoamérica en particular existen dos casos interesantes. El caso de Maricá en Brasil, que es una ciudad cerca de Río de Janeiro, que ha implementado a través de una moneda de la ciudad una renta básica, que si bien no es 100% universal, es bastante amplia y tiene como meta, está avanzando hacia que sea realmente universal y que la reciban todas las personas de la ciudad.
y ha sido parte de un modelo más amplio de fortalecimiento de las economías locales. Es un caso súper interesante. Y también el caso de Ciudad de México, que estableció ya una renta básica universal para la tercera edad, que ya está implementado y que ha tenido súper buena evaluación y súper buenos resultados. Y por último, que me parece interesante, que es que en el contexto del COVID-19, la CEPAL, de hecho, propuso avanzar hacia una renta básica universal. De acá solo les pongo la cita en la que lo mencionan, en la cual, pensando más a largo plazo la recuperación post-COVID, una política interesante a pensar es la implementación, o sea, la posibilidad de avanzar hacia un ingreso básico universal permanente e incondicional, que lo encuentro súper interesante que haya salido así. Y ya, para ir cerrando solo estos 3 puntos para que los conversemos después, que son como conclusiones a debatir. Que creo que es súper interesante que el horizonte político y social de transformación de la renta básica universal trasciende las ideas de pobreza y trasciende como este lenguaje que está súper presente en la política social, que es, y en los discursos públicos, en la construcción de la pobreza como un problema público, podríamos decir, que es esta idea de llegar solo a los que realmente lo necesitan. Ya acá la universalidad provoca una incomodidad, ¿no? Esta idea de como, bueno, pero y el de la familia millonaria de Chile también lo va a recibir, y es como, sí, también lo van a recibir. Y esto, bueno, nos hace cuestionarnos, como, ¿cómo estamos pensando en la universalidad? ¿Cómo estamos pensando quiénes somos o no somos clientes del Estado? Y todo un tema ahí con lo provocador y lo distinto que es, creo yo, a cómo hemos entendido hasta ahora la solidaridad, la idea de solidaridad que trae la renta básica universal. Otro tema que sin duda es importante es la transformación de los significados y valores del dinero, de que implementar una renta básica universal significaría que el dinero circularía de otra forma en la sociedad, que no sabemos cuál es, pero que eso es un cambio bien paradigmático del que nos cuesta mucho hablar, creo yo. No tenemos el lenguaje ni las herramientas conceptuales para entender bien qué pasaría en un escenario de implementación de este tipo. Y lo último, que yo creo que es lo más polémico quizás, que las consecuencias son hasta cierto punto impredecibles. ¿Ya? O sea, hay como de repente hay mucho escepticismo y mucho temor de como, pucha, si doy una renta básica, nadie va a querer trabajar, va a generar como flojera, o la gente se va a ver consumista, todo el mundo se va a comprar teles. Hay como un montón de prejuicios y expectativas de lo que pasaría si se implementa una renta básica universal, y si bien tenemos pilotos que nos dan pistas respecto a qué es lo que pasa y qué es lo que no pasa, sí implementarla, yo creo que esto es importante decirlo, sí es de alguna forma un salto de fe, y sí requiere, en el fondo es como un algo político, una transformación política que no es fácil, del que no tenemos referencia, ¿ya? O sea, no sé, sería parecido a lo que fue en su momento la abolición de la esclavitud, que la gente quizás pensaba que las economías se iban a derrumbar, que no iba a ser posible que funcionaran sin esa mano de obra barata, y bueno, no teníamos cómo saberlo hasta que lo hicimos, y lo hicimos y atravesamos ese tránsito civilizatorio. Entonces, creo que la renta básica universal propone un salto que es de alguna forma similar. Y bueno, con eso les dejo ahí solo algunas referencias. Gracias. También, si alguien quiere, las puedo compartir Excelente. después. Y ya. Gracias. Muchísimas gracias, Gabriela, por tu presentación, por la contextualización también y la mirada en perspectiva histórica de este proceso, de este debate. También interesante plantear el desafío que implica, y lo digo a propósito del desafío que asumió Clarisa y su equipo desde la USACH para operacionalizar esta idea o avanzar en esta dirección. Entonces, vamos ahora a presentar a Clarisa Hardy. La mayoría de ustedes la conoce, pero plantea algunas ideas relevantes de lo complejo que es sintetizar su currículum. Pero ella es psicóloga de la Universidad de Chile, tiene un diploma de posgrado en antropología social en la Universidad de Oxford, en Inglaterra, es experta en políticas sociales, fue ministra de planificación en el primer gobierno de Michelle Bachelet y ha sido consultora de diversos organismos, de diversos gobiernos latinoamericanos y en varios programas y organismos internacionales como el PNUD, UNICEF, OIT, el BID, la CEPAL, entre otros, y es consejera actualmente también del programa Eurosocial de la Unión Europea para América Latina. Ha sido docente e investigadora en diversas universidades, como la Universidad de Chile, la Universidad Autónoma de México, la Flaxo, Chile, entre otras, y desde
octubre del 2020 es coordinadora del proyecto Renta Básica Universal del Centro de Estudios del Futuro de la Universidad de Santiago. Fue directora ejecutiva también de la Fundación Chile 21, de la directora ejecutiva y presidenta de la Fundación Dialoga, y desde septiembre del 2017 es presidenta del Instituto Igualdad. Eso en breve y rápidamente. Clarisa, te damos entonces la palabra y te escuchamos idealmente por 20, máximo 25 minutos, y yo te advierto entonces cuando queden 5. Ok, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad una vez más de poder difundir este esfuerzo que en realidad apareció en un momento en que tuvo una cobertura muy importante, que fue en el verano, y luego la situación nacional subsumió esta discusión. Entonces me parece una gran oportunidad poder hacerlo en este marco. Yo le quiero agradecer además al Centro de Estudios del Futuro, la USACH, que estuvo disponible para apoyar este esfuerzo, precisamente para hacer las cosas que Gabriela sugería. Una vez que tenemos el marco teórico, las reflexiones, bueno, ¿qué significa en la práctica intentar un esfuerzo de diseño para implementar una iniciativa? Entonces, bueno, por un lado nos apoyó un economista español que durante muchos años ha acompañado el debate europeo sobre renta básica, que es donde nace la Red Mundial de Renta Básica, y nos hizo una sistematización de toda la experiencia y el debate europeo. Bueno, y otros 2 economistas expertos en materias de gestión propiamente, de diseño de política pública, como es Luis Díaz, y un experto tributario, porque nada de esto se puede hacer sin una redefinición del modelo fiscal que tenemos hoy día en Chile, no solo con la renta básica, es una discusión que está instalada. De modo que yo agradezco por eso la posibilidad de haber contado con ellos, porque fue un esfuerzo multidisciplinario. Sometimos esto a la discusión de la Red Chilena de Renta Básica, tuvimos una reunión y fue muy enriquecedor el debate, y hemos tenido distintos conversatorios que nos han abierto una segunda fase. Así que yo voy a asumir esta conversación como parte de esta segunda fase, de recoger dudas, cuestionamientos, preguntas, de modo de enriquecer y mejorar la propuesta. Voy a compartir la presentación. Ahí está. Le quiero agradecer a Gabriela todo el marco analítico, teórico que la fundamenta, porque la verdad es que hicimos mucha lectura de eso. Yo quiero contextualizar cómo nace esto en Chile, es decir, por qué razón lo asumimos como un reto en estos momentos. Y nosotros partíamos de una constatación de que tanto el estallido como la pandemia pusieron en evidencia yo diría los fenómenos estructurales de desigualdad, y ellas están muy referidas, entre otras cosas, a una sociedad que basa la seguridad de los ingresos de los hogares solo al empleo remunerado, que es un poco esta explicación que nos da Gabriela de una mirada empleocéntrica. Es decir, cuando la seguridad de las personas está basada en algo tan incierto, como nos ha demostrado la trayectoria laboral en Chile y como nos la agravó la pandemia, es cuando uno dice, a ver, un momentito, este es el momento de preguntarnos por qué descansar en algo tan incierto cuando lo que necesitamos es generar algunas seguridades básicas por la sola condición de ciudadanía y no por esta noción de la ciudadanía laboral, que por lo demás acompaña muchos modelos de bienestar. El modelo de bienestar conocido como conservador, clásicamente, ¿no? en la tipología conocida de Esping-Andersen, tiene una base, un modelo de bienestar basado también en la misma concepción. En cambio, si uno examina lo que es el desarrollo de los modelos de bienestar socialdemócratas que han consagrado la garantía de derechos, sacaron de la arena de la ciudadanía laboral a la condición de derechos ciudadanos todo el régimen de bienestar. Y por lo tanto tenemos un antecedente de un modelo de bienestar que ya ha consagrado la condición de ciudadanía
como titularidad de derechos. La pregunta que decíamos, ¿por qué los derechos se encierran solo y exclusivamente en los derechos sociales que corresponden a prestaciones de servicio y no en la dimensión más débil que ha tenido nuestra protección social, que es en la seguridad en el ingreso? La protección social tiene estas dos caras. Tiene que ver con la protección de ingresos y la protección de esta otra provisión de servicios. Esa fue como, y sobre todo Chile, en donde todo lo que tenga que ver con seguridad de ingresos, transferencias, subsidios, son, incluso en el contexto latinoamericano, muy pobres. Es decir, ha sido siempre el lado más flaco nuestro. Y sin duda, la otra consideración que nos llevó ciertamente tuvo que ver con esta evidencia de la existencia de buena parte de poner sobre los hombros de las mujeres el funcionamiento de la protección y de la economía. La política de cuidado no solo significa de que hay un modo de trabajo invisible, doméstico, no remunerado, que le está ahorrando a la sociedad sobre la base de castigar a las mujeres, sino que también está definiendo un modelo de funcionamiento económico que hace del cuidado algo que no es responsabilidad estatal, en rigor. Y entonces estos dos elementos nos dijeron, que tienen una larga trayectoria, nos dijeron, es el momento de ponernos a discutir una renta básica universal, justo porque esto coincide con el proceso constituyente en donde vamos a discutir las bases de un nuevo pacto o acuerdo político, social, para las próximas 3 décadas por lo menos, o para el futuro. Es cómo reorganizamos este pacto, cómo le damos cómo generamos una sociedad inclusiva con todos estos elementos. Y bueno, la emergencia puso en evidencia además el modo errático y equivocado con que la protección social ha sido vista de esta perspectiva. Si ustedes miran la lógica del ingreso, como surgió el ingreso de emergencia, la oposición acaba de imponerle una nueva mirada al gobierno cuando acaba de, ahora, a 1 año y 2 meses, de sacar un ingreso familiar de carácter universal, sin requisitos, que era todo lo que nosotros dijimos que había que hacer desde hace 1 año y fracción, cuando empezó la discusión del ingreso de emergencia, en donde distinguieron trabajadores formales, informales, según fuentes si tenían o no trabajo, previo de cuánto monto, es decir, con igual condiciones de los hogares, fueron tratados desigualmente según sus fuentes laborales y de ingresos, que es la mejor demostración de cómo esto operó y cómo fue el fracaso y cómo dejó en la indefensión, que de esto se trata, a la inmensa mayoría del país. Por cierto, en un país en que con los últimos datos de la CEPAL, considerando los datos de la CACEN, el 90% de la población se mueve entre la extrema pobreza y llegar justo a fin de mes en tiempos normales, porque estamos hablando de la CACEN 2017. Entonces podemos imaginar que focalizar, cuando decimos sobrepasar el 90% de la población, no solo no tiene sentido, sino que es de un dispendio administrativo, de un costo de selección que nadie tampoco ha valorizado. La cantidad de esfuerzo fiscal que hay para identificar quiénes sí y quiénes no, es parte del gasto superfluo que el Estado también realiza. Me voy a saltar, esto es el fundamento. El segundo criterio que aplicamos es, si nosotros buscáramos, este es en un debate instalado por lo que el debate mundial pone y que Gabriela nos decía, entre las incógnitas que aparecen es, vamos a estimular la flojera, vamos a hacer que la gente trabaje menos, por lo tanto no combatimos los fenómenos reales de la sociedad, etc. Todo esto, la razón de los programas pilotos que ha habido mundialmente permite nada más darle respuesta. Pues nosotros dijimos, vamos a poner una condición a cualquier propuesta que se haga hoy día en Chile, no solo a esta, que demuestren que reduce pobreza, pero 2, que demuestren que reduce desigualdad. Porque Chile ha podido demostrar con algunas políticas reducción de pobreza, pero al no poder
actuar a sí mismo en la desigualdad cuando tiene situaciones de emergencia como la que acabamos de tener tan extrema como la emergencia sanitaria, se empobrece la sociedad y lo que hay de trasfondo es la enorme desigualdad de base que existe. Por lo tanto, la pobreza es un concepto dinámico, no estático, no es una condición absoluta, es una condición relativa, y por lo tanto, cuanto más desigual, mayores son las condiciones y la probabilidad de empobrecer. Y por lo tanto, nosotros dijimos, en el debate que haya futuro sobre esta propuesta o cualquier otra, demuéstrenos, como nosotros estamos haciendo el esfuerzo de demostrar, que es capaz de reducir ambas cosas por su implementación, no solo pobreza, sino también desigualdad. Y lo ponemos eso como un requisito hoy día para el debate público, de la renta básica universal, pero de cualquiera otra, de los que son detractores, de los que proponen alternativamente el impuesto negativo, etc. O de aquellos, porque quiero recordar que cuando sacamos esta propuesta, la CPC levantó una propuesta la llamó distinto, pero ¿qué es lo que dijo? Deshagámonos de malos programas sociales, con esa plata mandémosle un cheque a las personas. En rigor, desmantelemos las políticas sociales para financiar subsidios. Y la respuesta nuestra es, frente a malos programas y políticas sociales hay que tener buenos programas y políticas sociales. Eso corre por un carril distinto. No está en cuestión que esto no solo no compite con los derechos sociales, sino que no tiene sentido sin derechos sociales. Pura seguridad en los ingresos, sin garantías universales de salud o educación, no van a satisfacer una distribución justa de derechos en el país. A la inversa, solo con garantizar educación, salud, etcétera, no lo podemos materializar integralmente si las familias no tienen condiciones de seguridad básica de ingreso. Y por eso nuestra respuesta fue, esto no solo no compite con las políticas de protección social, sino que es el justo y necesario complemento. Bueno, acá me lo voy a saltar, son los modelos en los cuales se asientan. A ver, estamos convencidos, más quienes hacemos propuestas, que esto debiera ser parte de un debate constituyente, pero no se agota ni por mucho ahí. Hoy en día hay mínimos de condición de seguridad básica que las sociedades deben garantizar al margen de lo que sus normas constitucionales indiquen. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que pudiera ser que finalmente no fuera resorte de la Convención Constitucional asumir esto. Yo creo que debiera ser parte de la discusión, que la protección social debiera estar garantizada en la Constitución, y en mi opinión, cuando se discute protección social, hay que discutir las dimensiones integrales de esta, seguridad en los ingresos y provisión de servicios sociales digamos, de calidad universales, pero pudiera no ser asumido por la constituyente. Sin embargo, creo que la existencia de las convenciones y tratados internacionales que hemos suscrito desde los 48 en adelante, con todas las convenciones que hemos trabajado, convienen hoy día para el nivel de desarrollo del país que debe haber una agenda de seguridad de los ingresos garantizada. Y por lo tanto, al margen, aún deseando que hubiera una norma que constitucionalizara la seguridad de los ingresos, creo que este es un debate y una deliberación política que debe darse de todas maneras. Y por eso decidimos impulsarla desde ya y en paralelo con la Convención Constitucional. Nosotros partimos de la base que la protección social es la protección frente a riesgos previsibles e imprevisibles. Así nace la protección social. Y por lo tanto han habido respuestas en el país de cómo abordar estos riesgos previsibles, con mucha improvisación frente a los llamados riesgos imprevisibles. Por primera vez nos preguntamos, ¿habrá o no necesidad de normar también una protección social en emergencia? Y no tener que esperar que sean las condiciones del gobierno de turno para definirlo. Así como podemos tener una protección social en tiempos normales, uno debiera desencadenar automáticamente sistemas de protección frente a riesgos imprevistos.
porque podemos prever los riesgos previsibles, la enfermedad, la pérdida de capacidades, la pérdida de empleo, la salida temporal del empleo por razones de maternidad, paternidad, etc. Todo esto uno lo prevé a lo largo del ciclo de vida. Lo que uno no puede prever son catástrofes naturales, emergencias sanitarias, pero como nos decía Gabriela, el cambio climático y la manera en que hoy día nos vamos a relacionar con la naturaleza nos está diciendo que hoy día debiéramos contemplarlo como parte de los riesgos previsibles, porque finalmente dejaron de ser excepcionales. Y por lo tanto asumir también las emergencias como parte de un riesgo que, siendo imprevista la magnitud y el momento, uno puede prever su ocurrencia, porque es parte de lo que hemos deformado en nuestra relación con la naturaleza. Y por lo tanto a mí me pareció muy interesante el cómo ella lo plantea desde el punto de vista ecologista y feminista. Yo digo, esto es parte de cuando la Agenda 2030 hablan de un desarrollo inclusivo y sostenible, está afirmando esto mismo. Ahora bien, la propuesta esta, a diferencia de la de emergencia, es un modelo permanente y que no se extingue. Esa es la gran diferencia. Es decir, esta renta básica universal, nosotros preferimos llamarla ingreso básico ciudadano por dos consideraciones: para relevar el carácter de ciudadanía como titular de la renta, y por lo tanto desde ya poner la definición ahí. Y renta básica ciudadana no universal de inmediato, porque no hay ninguna experiencia mundial, ni podrá hacerla nadie de un día para otro. La propuesta nuestra ofrece un horizonte de gradualidad o de progresión hasta alcanzar la universalidad. Nos propusimos 10 años, concordante con la Agenda 2030, la propusimos del 21 al 30. Y gradualizamos además los recursos fiscales en esa perspectiva. Bueno, la dependencia es probablemente uno de los factores de mayor riesgo, y por lo tanto vincular renta básica y cuidado pareciera ser hoy día el binomio más central en el debate de los sistemas de protección social a nivel mundial y que tenemos que discutir en Chile. Y cuando hablo de dependencia estoy hablando obviamente, de cuidado desde el nacimiento hasta la vejez. Y por lo tanto tenemos que identificar cuáles son estos riesgos que se desarrollan a lo largo del ciclo de vida. No voy a entrar en largas explicaciones, yo les puedo dejar el PowerPoint, la propuesta está en la página web del Centro de Estudios del Futuro, se puede leer con detención, pero sí decir que para nosotros esto va en conjunto con un debate de política de cuidados que tenemos que desarrollar, va en paralelo. Para nosotros hoy día, y acabamos de tener un encuentro con Gösta Spin-Andersen en un evento que hubo sobre estos debates, y yo diría que estos son los grandes ejes de la discusión instalada también en la reflexión de modelos nuevos de bienestar en Europa. Tanto la seguridad en los ingresos como las políticas de cuidado, poniendo a las mujeres, al binomio mujer y niño, además, como el binomio básico de los sistemas de protección social. Este es un debate que está instalado en el mundo, no es para nada original nuestro. La originalidad nuestra es el cómo concebimos su implementación, que es lo que me estoy dejando casi sin tiempo para contarlo. Eso te iba a decir, Carissa. Sí, llevamos casi los 20, así que adelante con la implementación. Entonces me voy a pasar directo a la implementación, pero me parece importante poner el marco más que analítico, político, que nos llevó a esto. Yo sugiero leer de todos los modelos de experiencias conocidos el de la experiencia finlandesa, porque es el único que durante 3 años hizo un estudio piloto con seguimiento evaluativo con hallazgos notables que responde buena parte de las dudas que hoy están levantadas y que planteó Gabriela. Hay respuesta. Hay menos incertidumbre. Ella dijo, atrevámonos, arriesguemos frente a lo incierto. Bueno, a mí me alivia decir que Finlandia nos despeja parte de las incertidumbres.
El modelo mismo está mostrando en sí respuestas que eran impensadas y que fueron más allá que la renta que le llegó a cada hogar en el periodo de los 3 años que duró la experiencia piloto. Nuestra propuesta de ingreso básico es incondicionado, es automático, de implementación gradual para su universalidad, y parte, la manera en que lo concebimos, de un análisis de la realidad social y laboral chilena. Voy a explicar después por qué. Si bien nosotros compartimos que el criterio sea una asignación percibida individualmente por cada adulto, nosotros partimos de la idea de que el cálculo del monto de la renta básica debiera ser según el tamaño del hogar, privilegiando la condición de esta figura que llamamos los dependientes, particularmente de los niños. En nuestra propuesta, los adultos mayores no entran, pero no entran porque nosotros formulamos que la reforma previsional debiera garantizar una renta, una pensión básica universal o un ingreso básico ciudadano para los mayores de 60 años las mujeres, 65 de hombres, y por lo tanto estaría la continuidad. Probablemente con otros montos, voy a explicar, porque este es compatible, la renta básica universal que nosotros proponemos no solo es compatible, la amarra a la condición laboral, por lo tanto supone que es un ingreso de satisfacción de mínimos garantizados que generan autonomía para la mejor y mayor accesibilidad laboral. Por lo tanto, se desacopla como ingreso del trabajo, pero es un aliado del trabajo, de los trabajadores y las trabajadoras. No se pierde ni se extingue por el trabajo, se mantiene de por vida. Y por lo tanto redefine la manera en que las personas se relacionan con el trabajo. Como decía Gabriela, y está mostrado por las experiencias internacionales, hay más búsqueda de trabajo en quien tiene la renta básica universal que quien tiene un subsidio de cesantía que se extingue cuando se encuentra trabajo. Mírense ustedes, curioso. Y los trabajadores más informales y más descalificados negocian mejor, porque como tienen esta base de seguridad no aceptan cualquier sueldo, y los más altos ingresos están disponibles a aceptar empleos menor remunerados pero más satisfactorios. Por lo tanto, reduce además la desigualdad de los ingresos por estas decisiones que las personas hacen frente al mercado laboral. Dadas estas consideraciones y por las características de la estructura social y laboral chilena, nosotros propusimos que el ingreso básico ciudadano tenga dos componentes. Un ingreso para satisfacer necesidades básicas esenciales del hogar. Yo sé que esto va a sonar pobrísimo, equivalente a la línea de la extrema pobreza según tamaño del hogar, pero cuyos contenidos son actualizados permanentemente de acuerdo a las composiciones distintas que tenga una canasta de satisfacción de necesidades. Y por cierto, digamos, por eso decía, esto no es igual a una pensión básica universal, porque esa pensión no es compatible con empleo, esta es compatible con empleo. Por eso tiene este elemento que a todas luces suena como bajo, pero es un monto garantizado de por vida, independientemente de cuándo, cómo y cuánto se trabaja, cómo se gana, es decir, la remuneración. Y un segundo elemento que lo acompaña es un incentivo al empleo para todas las personas de 18 años y hasta los 59, pensando en que después viene ¿cómo se llama? La pensión básica universal, en el que aumentaría la disponibilidad, es un incentivo para la formalización del empleo. Es decir, esto no solo busca o incentivar el empleo, sino que es un refuerzo a la formalización del empleo y por lo tanto es un incentivo para terminar con el empleo informal en Chile, que lleva décadas sin moverse del 30%, que fruto de la pandemia se ha expandido. Hoy día el castigo al trabajo, la precarización del empleo fruto de la pandemia se ha multiplicado.
la necesidad del trabajo es tan potente y tan fuerte que hay una disponibilidad, lamentablemente, parte del trabajador de poner su reclamo por los derechos protegidos laborales. Y por lo tanto, esto solo se puede implementar por el trabajo formal, lo que obligaría a la formalización del empleo. Entonces, es un incentivo a aumentar no tanto el empleo como la calidad y la remuneración en los empleos. A lo largo del trabajo está gradualizado. Nuestra propuesta es partir con infancia y con mujeres. Creemos que son los grupos focales de inicio en esta gradualidad hasta alcanzar la universalidad. Las mujeres, por lo que muy bien señala Gabriel y que ha sido una tónica en este periodo, son las primeras en perder los empleos, las que además tienen dobles y triples jornadas, aparte del trabajo, el peso del trabajo del cuidado, etc. Y bueno, y la infancia, porque si alguien me dijera dónde es la mayor vulneración y indefensión y desprotección en los niños, niñas y adolescentes de nuestro país, entendiendo por infancia hasta los 18 años de edad. A partir de los 18 años son directamente usuarios del ingreso básico ciudadano los jóvenes a partir de los 18 años, y hasta esa edad quien lo recibe es la cuidadora o el cuidador, la persona que está a cargo de esos niños, niñas y adolescentes. En su mayoría son además mujeres. Proponemos junto con, va gradualizándose la cobertura hasta llegar al 100%. El incentivo al empleo es solo, es decir, esto no castiga a los jóvenes que están en la educación, y por lo tanto permitimos que esto dure hasta los 24 años de edad si se está estudiando, de modo que por el incentivo al empleo no abandonen los estudios. Nuestra preocupación es además apoyar la mayor escolaridad y la prolongación en el sistema educacional de todos los jóvenes. Aquí hay cómo va a ser el diseño del componente del trabajo, es gradual, es creciente en los más bajos ingresos y va decreciendo a medida que los ingresos aumentan. Y finalmente hacemos una propuesta de reforma tributaria que me pareció que no tenía sentido traerla acá, bien exhaustiva. No solo decimos una reforma progresiva, dice con exactitud cuáles son los hitos de esta reforma, los distintos elementos de recaudación, en donde hay ley anti-elusión, anti-evasión, y además mayores gravámenes a los mayores ingresos, tanto individuales como de empresas. No tenía sentido traerlo a la discusión. Finalmente, cuando hicimos la estimación del impacto del ingreso básico ciudadano aplicado, déjenme que lo encuentre, a pobreza y desigualdad, que en nuestra opinión era la condición hoy día para poder definir cuáles son las políticas más pertinentes en Chile, este sería, con los datos de la CACEN en 2017, hasta el 2030, ¿qué pasaría con la pobreza si se aplicara una renta básica universal como la que nosotros proponemos? Fíjense ustedes, desaparecería la extrema pobreza y la pobreza, medida en los términos que se miden hoy día. Y en cuanto al índice de Gini, estaríamos con, si el Gini con el ingreso monetario per cápita hoy día es sin ingreso básico ciudadano está entre los 0,48 y 0,50, llegaríamos a un índice del 0,41. Quiero con esto terminar, hacer un agregado. Esto es aplicando con la actual estructura tributaria. Si nosotros aplicáramos el coeficiente de Gini con la nueva estructura tributaria, la brecha del Gini obviamente se reduciría mucho más, porque habría una mucho mayor recaudación de lo que más tienen y una mayor destinación de recursos a los que menos tienen, y por lo tanto alteraría también, es decir, mejoraría mucho más todavía la desigualdad que como está expresada hoy, que la hicimos con el sistema tributario vigente, con el actual. De acuerdo.
Muchísimas gracias, Clarisa, por la presentación, por presentarnos con claridad también los énfasis de esta propuesta que ustedes están haciendo con el equipo de trabajo desde el Centro de Estudios del Futuro de la USACH. Tenemos ya algunas preguntas en el chat para Clarisa y Gabriela. Les invitamos a sumar sus preguntas, sus reflexiones en el chat para hacer ahora un par de rondas de preguntas y de comentarios. Yo creo que es muy importante, muy relevante hacer una reflexión en términos de cómo vemos el escenario, cómo ven particularmente Gabriela, Clarisa, el escenario actual, digamos, el inicio del debate constituyente, que por un lado esperamos y está puesto en la agenda, ¿cierto?, avanzar en la garantía de derechos sociales, por un lado, pero por otro lado también, y a propósito de este último punto que hace Clarisa en la lógica de financiar y de materializar una propuesta como la que ellos están haciendo a la sociedad y al debate público, también una posibilidad de repensar la estructura impositiva, ¿sí?, de repensar la carga impositiva, y en ese sentido aparece un escenario, por un lado, de validar una idea de políticas que gira radicalmente respecto de la lógica focalizada, que es a la que estamos acostumbrados y que está no solo instalada en el aparato del Estado, con los instrumentos que la propia Clarisa criticaba en su presentación, sino también instalada en el sentido común, ¿sí? La idea de universalización es una idea que choca con la racionalidad con la cual incluso nosotras y nosotros tomamos decisiones, ¿sí? En fin, tenemos o no, comillas, el derecho, valga la contradicción, de acceder a algunos servicios desde la política pública o de la política social específicamente, porque está internalizado y socializado, naturalizado de alguna manera, el que el Estado a través, y particularmente sus políticas sociales, están pensadas para los pobres, no para el conjunto de la sociedad, ¿sí? Y por otro lado, entonces, desde la otra venía esta posibilidad de repensar la estructura de financiamiento del Estado, de la política pública, y por lo tanto una reflexión de escuchar de ustedes ya en la lógica de proyección a propósito del contexto. Sumado a eso, vamos a empezar a compartir preguntas. Tenemos una pregunta de Consuelo. Gracias, Consuelo, por tu pregunta. Consuelo nos pregunta, le pregunta a Gabriela y a Clarisa, ¿por qué el ingreso básico sería un incentivo a la formalización? Particularmente ahí Clarisa hizo referencia a aquello. Juan Fernández, del equipo también del CISO, el director de la Escuela de Posgrado de Investigación, nos plantea, primero les da las gracias por su presentación y nos dice, las implicancias posibles de una RDU se visualizan muy positivas en términos de ciudadanía, bienestar y equidad de género. Creo que un aporte adicional está en la activación de las dinámicas económicas y asociativas a escala territorial, con mayor dinero circulando o circulante a nivel local, y también un eventual mayor tiempo disponible para las otras actividades. Mi pregunta es si conocen análisis en esta línea a partir de las experiencias comentadas, y si en las propuestas esto se visualiza. Perdón, disculpa, no pude oír bien la segunda, Cristian, disculpa. Vale. Juan hace una reflexión respecto de los beneficios que tiene en la RBU, no solo en términos de ciudadanía, ¿sí?, y de bienestar y equidad de género, sino particularmente en términos de activación de dinámicas locales territoriales, de dinámicas económicas locales y territoriales, a propósito de que pone dinero circulante, y eso podría generar también mayor posibilidad de desarrollar otras actividades, ¿sí? Entonces Juan plantea y nos pregunta si hay experiencias que ustedes conocen que pongan el foco en este tipo de análisis, ¿sí?, en el impacto local, territorial, económico en ese sentido. Camila Ponce también del CISCU nos da las gracias por el evento, y a Clarisa y a Gabriela específicamente por sus presentaciones. Y si quieren comentamos estos dos y luego hacemos una segunda ronda, ¿sí? Porque están bien generales. Mi propia reflexión, la que nos hacía Juan y la que nos hacía también Consuelo, y luego seguimos con una segunda ronda. No sé si quiere partir Gabriela, para darle un minuto de pausa ahí a Clarisa. Ya, démosle un minuto a Clarisa que tome agüita. Eso. Sí, bueno, quiero solo aprovechar la pregunta de Juan, que me parece súper interesante. No es una pregunta muy típica.
Y yo tuve la oportunidad en el último congreso de la Basic Income Network de conocer lo que fue la experiencia de implementación de un piloto de renta básica en India, en 2 comunidades rurales en India, y fuimos ahí y conversamos con las personas que fueron beneficiarias de la política, y lo que más destacaban ellas mismas fue precisamente lo que Juan está indicando, ya que durante este piloto que duró 2 años, el primer y el segundo pago tenían un rol como el momento como de la euforia, ¿verdad? En el cual, no sé, justo algo que necesitaban comprar lo compraban, y había así como un momento en el que se recibía sin mucha contemplación, pero luego lo que fue emergiendo fue que comenzaron a aparecer todas estas instancias de asociatividad. La gente empezó a coordinarse para, por ejemplo, comprar algunos elementos que después iban a ser como su capital futuro, como desde comprar cabras, por ejemplo, una comunidad que se asoció y armaron un pequeño proyecto de piscicultura local, que después les siguió dando cuenta, en la cual todos pudieron invertir, y que después les siguió dando réditos económicos cuando el proyecto se acabó. Y lo que decían que había sido más importante era que todo el ciclo de cultivo de la agricultura de ese sector dependía de prestamistas súper usureros, a veces fuera del sistema bancario oficial, y también eso producía que tuvieran que emigrar para poder trabajar en las ciudades, y por lo tanto no podían trabajar sus propios campos para el autoconsumo, y estaban en un ciclo súper dañino de deuda. Y con este ingreso básico pudieron romper eso, pudieron dedicarse a trabajar sus propios campos, lo que aumentó su seguridad alimentaria, lo que disminuyó el pago de intereses a personas de afuera, y disminuyó la migración por temporada. Entonces se vieron muchas dinámicas súper positivas de efectos sinérgicos más allá de los impactos a nivel personal, que están ahí documentados, así que se pueden compartir también esos estudios si es que les interesa. Eso quería compartir respecto a eso. Gracias, Gabriela. ¿Clarisa? Bueno, la pregunta de Consuelo de por qué razón esto incentivaría la formalización del empleo es porque existe la exigencia para poder pagar este incentivo adicional, el que exista un contrato de trabajo, es decir, partiendo por ese criterio, y por lo tanto, y asociado a él todas las prestaciones que le van asociadas. Esta va a ser, primero, a diferencia de los actuales subsidios que hay de incentivo al empleo mujer y joven, esto no iría al bolsillo del empleador, sino que del trabajador. Por lo tanto, sería además una demanda hecha por el propio trabajador, porque sabe que este ingreso le va a llegar por esa vía. Y por lo tanto no va a aceptar la imposición que hoy día, frente a la precariedad existente, la gente acepta muchas veces contratos, digamos, o ausencias de contrato, o contratos que bajan el valor del pago para poder bajar también las prestaciones que le están asociadas. Por lo tanto, este es un instrumento que se le entrega al trabajador para la exigencia de la formalización del empleo para poder recibir el subsidio. Y va directo al bolsillo de ellos, en nuestra propuesta. Respecto de lo de Juan, hay 2 cosas que las experiencias internacionales han mostrado. Uno es lo que dice Gabriela, y eso hay evidencias desde que empezaron los otros subsidios, los llamados subsidios condicionados, que se entregaban incluso a familias restringidas. El drama era que era tan arbitraria la decisión, cuando tienes tan extendida los fenómenos de la desprotección, la condicionalidad, cuando además no había contraprestación del Estado. Ese era el drama de la condicionalidad. Yo lo condiciono a que tú escolarices al niño, y en Guatemala resultó, sí, yo quisiera escolarizar a mi niño, pero en territorios de pobreza no hay aulas, no hay profesores contratados. Y por lo tanto, ese modelo forzó al Estado a hacer la oferta pública, derechos sociales. Así empieza y ya en ese periodo empezó a constatarse cómo esto dinamizaba las economías locales, sobre todo en las zonas rurales, efectivamente. 2, empoderó a las mujeres en el manejo, en la autonomía de las mujeres, porque todas las asignaciones han sido tradicionalmente en manos de las mujeres. Tenía un lado negativo. Yo recuerdo que muchas feministas me fueron a alegar, Gabriela, cuando estaba en el ministerio, porque decían que sobrecargábamos a las mujeres al hacerlas a ellas las beneficiarias de los subsidios, de las transferencias, de ser las obligadas a ir a hacer el control del niño sano, etc.
eliminando la corresponsabilidad. Pero por otro lado se produjo este otro fenómeno que generó tal demanda de autonomía de las mujeres que esto cambió también subjetivamente el rol de las mujeres al interior de sus hogares y finalmente está siempre esto en discusión. Pero no solo está demostrado cómo esto puede dinamizar economías locales, es cosa de mirar la experiencia allí donde los municipios en Chile dieron ciertos apoyos en medio de la emergencia, a diferencia de las cajas de alimentos que fueron compradas al gran retail y entregadas a los usuarios con despliegue propagandístico, etcétera, para que se supiera que era una caja que entregaba el gobierno, cuyo valor, supimos, excedía con creces el contenido de esos alimentos. Aquellos municipios que con recursos propios permitieron al revés generar iniciativas locales, dinamizaron el comercio local. Es decir, tenemos la demostración palpable de cómo la circulación en las propias, cuando tú generas modelos territorializados, y aquí entonces la pregunta, Gabriela, y a los demás, cosa que me lo dijeron en algunos de los conversatorios que hemos tenido, ¿será necesario hablar de un ingreso básico universal en país, digamos, en realidades regionales tan disímiles como las chilenas, con costos de vida tan disímiles, o tendríamos que pensar en formas regionalizadas o descentralizadas? Digamos, todo esto está abierto y tenemos evidencia de cómo la circulación en la localidad genera cosas tan imprevistas como dinamizar el comercio local que estaba caído, ahora en plena emergencia. Pero además produce otros efectos. Nosotros vamos a decir que aquí hay una valorización del trabajo, sea este o no remunerado. Si alguien me preguntara qué debiera decir la Constitución, es que el valor del trabajo en sí mismo debe tener la misma protección, sea o no remunerado. La evidencia internacional demuestra que quienes tienen este tipo de garantías de pisos básicos garantizados, aumenta el trabajo pro bono, aumenta el trabajo solidario comunitario, fomenta la organización comunitaria y por lo tanto genera esto que Gabriela también decía al principio, estas transformaciones sociales en que en sociedades tan mercantilizadas como las nuestras están sumergidas. Cuando empiezas a tener esta cierta seguridad, tu disposición a destinar a hacer a cosas que son gratificantes, aun si no son remuneradas, se incentiva. Y entonces, no solo dinamiza economías locales, dinamiza también la capacidad del trabajo comunitario, solidario, y genera, por lo tanto, un cambio mucho más estructural en lo que nosotros entendemos por trabajar. Y si me perdona, eso probablemente la Constitución debiera ser un... Si alguien me dijera de este grupo que debiéramos presionar a nuestros convencionales, no hablo de rodear la Constitución, hablo de hacerles llegar nuestras propuestas, es que consideren una nueva noción y concepción del trabajo reconocido en la Constitución política del Estado de Chile. De acuerdo, muchas gracias, Gabriela, Clarisa. Solo en este último punto yo también creo que reforzaría lo relevante de la idea de universalidad, a propósito de los efectos negativos que ha tenido la transferencia monetaria en la lógica de todos los estudios, por ejemplo, que se han dedicado a mirar la marca del dinero que llega a través de los programas de transferencia monetaria condicionada, y en ese sentido la universalidad es la que quiebra con esa lógica y con esa marca también. Pero tenemos varias reflexiones y comentarios adicionales que me gustaría compartirles. Por un lado, Carlos Ruz nos plantea también dice, creo que el desarrollo integral debe considerar articuladamente tanto el crecimiento como la distribución de la sociedad vinculadas como una sola estructura. Si una falla tendremos desigualdad y exclusiones, y también plantea experiencias de Yaypal que muestra evidencia de lo que también decía Clarisa, de que la renta básica aumenta la búsqueda de empleo luego de tener condiciones mínimas cubiertas. Consuelo nos pregunta, aquí hay una pregunta, dice, ¿de qué forma se podría financiar? ¿Ha escuchado la idea de financiarla mediante un royalty minero o impuestos a los más ricos? Bueno, Clarisa ahí nos mostraba una forma en la que ellos se los imaginan, pero tal vez hay alguna reflexión adicional, Gabriela, Clarisa. Ana María Álvarez, también del FISU, nos plantea
Nos pregunta si el enfoque reflexiona o prevé al menos la reacción de los dueños del capital a nivel mundial, si se sienten amenazados, si siente, perdón, amenazados sus modos históricos de acumulación del capital, ¿sí? Y Ana María Contreras también de la Escuela de Trabajo Social nos plantea, dado que la resistencia y posibilidades se dan en el ámbito ideológico y político, ¿qué estrategias se proponen para avanzar en esta propuesta, ¿sí? Para materializar esta propuesta? Y tenemos otra que leo de inmediato por si no nos queda tanto tiempo para una otra ronda. También Ana María nos dice, la propuesta de Gabriela pone, entre otros, en cuestión el carácter extractivista del modelo de producción capitalista, fundamental en el marco de las sociedades de consumo como la que tenemos hoy. El consumo es parte de la matriz cultural de las sociedades actuales y de las prácticas y modos de vida de sus ciudadanos. ¿Cómo se imaginan los procesos de socialización necesarios para legitimar este enfoque? Y Carolina Rojas, aquí creo que ya me detengo, ¿no? Ya, intentemos dar una otra ronda, porque ya son demasiadas las ideas. Sí. Tratemos de ser breve entonces y seguimos con la pregunta-reflexión de Carolina. Sí, puedo yo tomar varios puntos en algo que no alcancé a profundizar tanto, que, bueno, encuentro súper relevante lo que señala Ana, y también Ana Álvarez y Ana María, me parece. Que, Ana María Álvarez y Ana María Contreras. Acá hay todo un tema que es súper puntiagudo y que, insisto, siento que es algo para lo que no tenemos las herramientas conceptuales y me incluyo, o sea, es una perplejidad que nos produce el pensar en el tema del dinero. Ya, porque por lo menos para mí es súper importante de que la renta básica universal se ponga al servicio de una transición socioecológica profunda y que no, por ejemplo, muchas veces se dice, la renta básica universal es solo tirarle un salvavidas al capitalismo para hacer que la gente siga comprando en Amazon, ¿entiendes? Así como una mirada súper cínica de lo que esto puede producir. Entonces, si queremos lograr este reordenamiento de las formas de vida, no solamente del consumo, por supuesto, sino que también del trabajo, tenemos que mirar a los orígenes de ese dinero. Porque los ejemplos que son más interesantes, o quizás más de mayor escala, como yo les nombraba el caso de Alaska, el caso de Maricá, en ambos casos esa circulación de dinero se financia a través del petróleo. Petróleo que yo creo que a muchos nos gustaría ver que se terminara de extraer, ojalá mañana. Pero ¿qué hacemos entonces cuando vinculamos los derechos sociales a las remesas que se obtienen de la venta de algo como el petróleo? O sea, nos encontramos en una contradicción. En Chile nos pasa con el cobre, ¿no? El cobre, que es una actividad de minería que ha producido un daño ambiental gigantesco a nuestro patrimonio natural, si le queremos llamar así. ¿Qué pasa si, por ejemplo, ligáramos la renta básica universal a la plata del cobre? ¿En qué relación nos pondría eso con estas relaciones extractivas y destructivas con la naturaleza? Es súper complejo. Entonces, creo que el desafío más grande en el que se enmarca la posibilidad de una renta básica universal es en el repensar lo que puede ser el dinero. Quizás que el dinero lo podamos hacer circular, el valor lo podamos hacer circular en sociedad de otra forma, no necesariamente de estos recursos que sacamos y vendemos. Y ahí, retomando lo que decía Clarisa también, creo que el tema de localizar las economías y el rol de que, por ejemplo, las monedas locales pueden jugar es súper importante. Yo creo que eso es una visión un poquito más como subterránea, no sé cómo decirlo, de entender cómo se pueden regenerar los tejidos locales de los territorios a través de circulaciones más cortas, ciclos más cortos de circulación de valor, nos puede dar una pista para pensar cómo circula el valor de otra forma. De esto hay muchas experiencias, hay varios experimentos que trabajan con monedas locales, incluso hay proyectos de monedas locales pensados bajo el modelo de renta básica universal. Se sale un poco de la lógica del Estado, pero creo que también nos hace preguntas súper interesantes que están ahí también planteadas en el chat. Eso quería decir. Gracias. Adelante, Clarisa. Me parece muy interesante lo que señala Gabriela. Por eso nuestra propuesta, bueno, primero el impuesto a los ricos está pensado por una vez. Y nosotros estamos pensando en un cambio permanente, en montar un sistema permanente de seguridad de ingresos que cubre desde los niños hasta la pensión básica universal. Por lo tanto, debiera ser una reforma tributaria completa la que pudiera solventar. Nosotros no lo asociamos a una medida en particular, sino a un modelo tributario distinto, progresivo, con distintas fuentes de ingreso. Ustedes pueden ver en el documento, está valorizado cada una de las cosas,
Y no está ahí incluido el royalty minero, ni el impuesto a los más ricos. Es un modelo que aborda, bueno, obviamente empezar porque ya está valorizado, elusiones y evasiones, pero sobre todo un nuevo marco tributario según el patrimonio, tanto a nivel de personas como de empresas. Lo pueden mirar con detalle. Es decir, es un modelo permanente de financiamiento progresivo para una medida permanente. Y la otra pregunta que tiene que ver, es decir, creo que lo que planteó por lo demás Gabriela, más que la renta básica, es cómo la renta básica se da en un debate sobre una nueva estrategia de desarrollo. Yo creo que eso es lo que está en discusión hoy día. Es decir, esto que hoy día es una frase, un desarrollo inclusivo y sostenible, es cuál es el nuevo patrón de transformación con el que vamos a producir y trabajar de aquí en adelante, dado la evidencia que tenemos bueno, de que está en juego la vida de la humanidad, digo, así de simple, no solo la depredación de nuestros recursos naturales, esto que hablaban de las zonas de sacrificio, la propia vida y existencia de la humanidad. Y por lo tanto la renta básica es parte de esta discusión mucho más amplia de estrategia de desarrollo. Creo que la Constitución en buena medida, cuando debata propiedad, no hay casi nada sobre derechos económicos, hablamos mucho de derechos sociales, bueno, va a haber mucho debate sobre agua, medio ambiente, está de alguna manera redefiniendo o perfilando algunos de los elementos que debiéramos tener para esta nueva estrategia de desarrollo. No es el motivo de la charla ni de la conversación de hoy, pero eso es un debate de envergadura que tiene que enfrentar el país. Y sobre esto, obviamente, es un choque de intereses con quienes generan la renta y rentas excesivas en Chile, que es por lo demás sobre la base de la sobreexplotación de recursos naturales. Es decir, tenemos un modelo rentista y que está basado precisamente en la depredación de nuestros recursos naturales. Es decir, está en cuestión el modelo, no cabe duda, hoy día por la forma de acumulación de capital en Chile. Y sin duda, cualquier reforma tributaria de este carácter va a recibir la resistencia. Pero miren, yo creo que el cómo se hace políticamente esto es solo profundizando la democracia y con deliberación democrática. Así ocurrió algo que no creímos que iba a ocurrir, y era que concurrieran distintas fuerzas políticas, incluidos aquellos que por décadas se opusieron a revisar la Constitución, a abrir el proceso constituyente. La evaluación era o un país incendiado y la pérdida total del control, o canalizar institucionalmente la posibilidad de un debate democrático ciudadano. Puestos en esa disyuntiva, ganó la deliberación democrática. Ese era el horizonte que estaba enfrentado. Y creo que no hay otra. Y por eso mi fe en la Constitución, tanto más que cuántos derechos sociales consagra, es cómo va a ser el diseño político institucional de deliberación democrática, de participación ciudadana, de incorporación de estos fenómenos que hemos dicho, de los nuevos modos de organización de la sociedad, el cómo nos vamos a representar, es tanto más crucial en la Constitución que todo el Centro de Derechos Sociales, porque de ese espacio, de esta redefinición, es decir, el poder se va a redefinir si redefinimos o profundizamos una democracia participativa y deliberativa en donde existe efectiva representación. Esa es la manera en que porque la otra es a palos, y yo no creo que en los cambios a palos, quien los recibe hoy, quien los propina hoy, los va a recibir mañana. Es decir, regímenes que se basaron en los golpes de autoridad y en la violencia terminaron siendo a sí mismos después víctimas de ella. Y creo que la democracia se cura con más democracia, que es difícil, pero se ha demostrado, por ejemplo, de que cuando las cosas empiezan a hacer sentidos comunes, tienes un proceso constituyente que fue aprobado por el 80% de la ciudadanía,
y una representación de cambio en la Constitución del 80%. Se acabó el fantasma del tercio. Toda la discusión que teníamos de que había el cerrojo del tercio para aprobar las normas constitucionales, aún así, es decir, hay por lo tanto una sed de cambio ahora. De acuerdo. Clarisa, Gabriela, vamos a hacer solo una última ronda de algunos de los temas, ya los abordaron, pero el chat además que ha tenido vida propia muy bien, intercambio de ideas y de documentos, de link a otras conferencias, así que excelente ahí por el intercambio. Pero solo para darles ahora un minuto o 2 minutos a cada una y cerrar la conversación, poner algunos de los temas que salieron, ¿cierto? Carolina nos planteaba como pregunta, algo de eso ustedes planteaban en su intervención recién, si no es un problema sostener una propuesta de este tipo en la formalización del trabajo, aun cuando se trate del no remunerado, cuando este se basa en un modelo capitalista pro acumulación. ¿Qué pasa con esos empleos precarios pero formales? Trabajo no valorizados en el mercado, arte, cultura, por ejemplo. Pienso que una IBU debiera tener en el horizonte una transformación más estructural de la forma de producir. Y en ese sentido, Carlos también coincide, plantea que esta separación trabajo e ingreso, la asociación, separar la asociación trabajo e ingreso es de por sí una transformación enorme. ¿Sí? Ese es el valor de la IBU, tener una brecha y separación que cambia radicalmente la forma de entender la economía moderna. Ruth nos plantea, dice, si se asocia a que la persona que recibe tenga un empleo formal, deja fuera nuevamente a quienes no lo tienen y pone bajo su responsabilidad presionar para aquello que suceda. Wendy plantea la pregunta que le comentaba ahí Gabriela, que hay un seminario sobre este tema, que es cómo se ha pensado la cosmovisión de los pueblos originarios en esta propuesta. ¿Sí? Bueno, y ya se aclaró este tema del empleo formal que preguntaba Juan, y Carola ahí lo puntualizó, así que lo dejamos ahí. Y acá transitar, dice Carlos Ruz, de la informalidad a la formalidad es un posible efecto que pueda tener una IBU al generar mecanismos que aseguran una condición basal que asegura la subsistencia. Entonces, con esos últimos estímulos, le pediría a Gabriela, a Clarisa, que hiciéramos una reflexión final y de cierre, y con eso cerramos nuestro conversatorio. ¿Partimos contigo, Gabriela? Sí, gracias, Cristian, y de verdad gracias a todas y todos. Súper interesantes las preguntas, súper estimulante el debate. Son las mismas preguntas que quienes estamos tratando de hacer que esto se convierta en realidad nos hacemos. Tenemos todavía muchos desafíos. A mí me gusta pensar en la renta básica universal como un horizonte hacia el que transitar y que nos ayuda a hacernos las preguntas urgentes. Creo que trae a colación estos temas críticos que han ido emergiendo ahora, que si bien no son aparentemente los centrales, sí nos obligan a como desentrañar y como desenterrar un poco los cimientos de nuestra civilización al final, no solamente de la política social, sino de cómo vivimos, cómo nos organizamos para producir lo que necesitamos, o más de lo que necesitamos, que es lo que producimos ahora. Y en el fondo nos lleva a toda una serie de preguntas de qué es el valor y qué es lo que valoramos como sociedad, qué es lo que queremos promover o no. Y solo quería terminar con una reflexión que siempre hace Pablo Llanes, que es de la red latinoamericana de renta básica de México, que siempre dice, bueno, tanta preocupación como de evaluar, de que esta pregunta siempre, de que pucha, que es muy caro, de que no se puede, de que no vamos a ser capaces de implementarlo, y que siempre dice, miren, si en México nos hubiéramos puesto a costear lo que significaba garantizar el derecho a la educación antes de ponerlo en la Constitución, no lo habríamos hecho, porque nos habríamos dado cuenta que no lo podíamos pagar en ese momento, pero aún así lo hicimos. Y eso fue el ponernos una meta como sociedad de que nos debemos eso, le debemos eso a todas las personas de la sociedad, una educación, por ejemplo. Y todo el esfuerzo se articula en torno a ese entendimiento, a ese reconocimiento que es moral, finalmente. Y es una invitación parecida a la que hace la renta básica. Es cambiar los fundamentos de nuestra solidaridad, cambiar los fundamentos de nuestra existencia en un sentido mucho más profundo que la evaluación técnica. Y yo creo que esa invitación al debate es lo más interesante y con lo que espero que nos quedemos, y lo que el espíritu también que creo que espero y estamos trabajando desde la red chilena podamos llevar también a la convención, porque ese es un espacio central en el que esto ojalá pueda tener una discusión seria y sopesada. Con eso me quedo. Muchas gracias de nuevo por la invitación.
Gracias, Gabriela. Clarisa, por favor. Alguien mencionó, pero no entendí sobre cuál sería el componente indígena del ingreso básico ciudadano, o cuál es la inquietud, no entendí bien. ¿Cómo se incorpora la cosmovisión indígena en esta conversación y en esta propuesta, Clarisa, en el debate de la RBU? No, debo confesar que ni siquiera me lo planteé. Me parece interesante, así como en otras partes me dijeron cómo metemos la diversidad territorial. Tiene tal vez sentido la pregunta, porque entiendo que hablan de una cosmovisión, y por lo tanto el modo en que ellos organizan el trabajo, particularmente en comunidades, es una concepción muy distinta, sin duda. Es un punto muy interesante y debiéramos reflexionar sobre eso. Así que agradezco. ¿Quién fue que lo preguntó? Me parece muy importante. Wendy Godoy, de la Escuela de Trabajo Social de nuestra universidad. Muchas gracias, Wendy. Esa es una pregunta que me llevo para la casa y que se la voy a trasladar al equipo. No, yo entiendo. Alguien dice, bueno, este incentivo al empleo que ustedes le pusieron, que es un ingrediente que en general no traen estas propuestas a nivel internacional. Esta es la originalidad chilena. Pensemos que donde se está haciendo la discusión más importante en Europa, ese no es un punto, prácticamente. Digamos, por la migración empezó a ser un problema, una pregunta sobre la informalidad. El nuestro es un problema estructural. Y por lo tanto nos trazamos como horizonte cómo generamos no es la única, pero cómo el debate de este ingreso básico ciudadano además contribuye a ser un aliado del trabajo decente, en el sentido de la OIT. No solo trabajo formal, trabajo decente, dignamente remunerado con todas sus prestaciones, con contrato, porque hoy día, como alguien muy bien dijo, el mundo de la cultura es un mundo que puede tener formalmente la apariencia de un trabajo formal, pero tiene elementos enormes de precarización, lo hemos visto. Y la nuestra es cómo compatibilizamos esta propuesta con este temor que existe socialmente y el prejuicio arraigado de que va a atentar con la búsqueda del empleo, sobre la base de, por el contrario, que se convierta en un instrumento aliado del trabajo, pero del trabajo decente, no siendo este el único camino. La idea no es que depositen que el trabajador lo exija, sino que simultáneamente tengamos una legislación que finalmente permita en Chile darle la centralidad al debate del trabajo decente. Yo tengo alguna ilusión digamos, con que la CUT pueda jugar un papel importante en el próximo debate que se levante en el país sobre el trabajo decente pendiente, sobre todo porque estamos viviendo una regresión en la calidad y en la naturaleza de los empleos y de la calidad de los empleos en este periodo dramática. Es decir, el próximo periodo nos retrotrae a periodos mucho más serios. De modo que no para nada pensamos que esta propuesta se hace cargo de la informalidad del trabajo. Lo que queremos es que esta propuesta sea un aliado adicional, y por lo tanto hay espacios todavía más en paralelo para un debate sobre el trabajo decente en Chile que tiene que darse en paralelo al ingreso básico ciudadano. Excelente. Muchísimas gracias, Gabriela. Muchísimas gracias, Clarisa, por poner en el debate sus ideas, sus planteamientos, sus propuestas específicamente. Sin duda este es un tema que esperamos ya haya llegado para instalarse no solo con el apellido de emergencia, sino efectivamente rescatando el sentido último, el sentido de horizonte, como nos planteaba Gabriela recién, de transformación que nos orienta, que orienta el debate, que orienta el desafío de pensar un nuevo modelo de desarrollo. Yo creo que eso es muy interesante, muy potente, y también visualizar el desafío que eso implica en términos de nuestra estructura político-administrativa, en términos de nuestra estructura, de cómo concebimos la lógica de relación del Estado con los ciudadanos. Yo creo que hay una serie de barreras desde operativas, como decíamos hace un rato, cómo superamos la lógica de la focalización, cómo superamos la lógica del registro social de hogares, cómo superamos el sentido común que yo les planteé hace un rato de la resistencia a la universalidad, porque no tenemos la experiencia de políticas sociales universales y estamos socializados
con políticas sociales para pobres. Creo que hay muchos desafíos en distintos ámbitos, así que esperamos generar nosotros y ser invitados también y ser parte de otros debates. Agradecemos también ahí a Malena que nos compartió un documento ahí abrir la mirada también a actores privados, ¿cierto?, y de la sociedad civil en esta discusión. Así es que, nada, mucho que seguir comentando. Por ahora, agradecer, darles un aplauso virtual a Clarisa y a Gabriela, y nos vemos en el tercer evento del conversatorio en algunas semanas más. Les estaremos invitando. Muchísimas gracias y que estén muy bien. Muchas Chao, gracias chao. a ustedes. Muchas gracias. Saludos, muchas Muchas gracias. gracias. Chao, chao. Hasta luego.